This is the 24th century. A lot has changed in the past 300 years. People are no longer obsessed with the accumulation of things. We have eliminated hunger, want, the need for possessions. We've grown out of our infancy. It has never been about possessions. It's about power. I have a dream. A lo largo de la historia, nuestro patrimonio común, la tierra, el agua y el aire que nos rodean, se lo han apropiado unos pocos, mientras la mayoría de nosotros perdíamos la titularidad legítima de los bienes de la naturaleza. Y la propiedad iba aparejada al poder. Hoy en el siglo XXIV el dinero ya no existe y los recursos son de todos. La nueva era comenzó hace más de 300 años, a principios del siglo XXI, vuestro tiempo. Surgió a partir de una idea tan sencilla que solo unos pocos eran capaces de entender: la idea de una renta básica universal. Imaginen un mundo con paz, amor y armonía, en el que les pagan por existir. Es un disparate. Veamos, la idea es que el gobierno extienda un cheque a la gente por, digamos, $20.000 al año solo por ser ciudadanos estadounidenses. Ricos o pobres, todo el mundo recibe un cheque que se suma a su sueldo. This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. Mi plan es muy sencillo. Los mayores de 21 años reciben un ingreso mensual en una cuenta bancaria registrada. I tell ya, this land was made for you and me. Al recibir una renta básica, el miedo existencial desaparece y surge un espacio de libertad que me permite ser un elemento activo. Es un tipo de libertad que la mayoría de los seres humanos no ha experimentado nunca. Siempre hemos tenido eso en la cabeza de: si no trabajo, no como. This land was made for you and me. La clase media se desmorona. Se está hablando mucho de eso, pero no de la forma de atajarlo, y hay una solución obvia. For you and me. Buenos días, su billete, por favor. Aquí tiene. Gracias, buen viaje. Adiós. Gracias. El término innovación no es más que la descripción de un fenómeno, el de desafiar el orden establecido. A principios del siglo XXI, Götz Berna, fundador de una de las mayores cadenas europeas de droguería y perfumería, estaba entre quienes proponían pensar en disociar el trabajo de los ingresos. Desafiar el orden establecido y no prolongar el antiguo. Henry Ford solía decir que si se preguntase a la gente qué medio de transporte querría tener, la gente diría: un caballo más fuerte, más rápido, que coma menos. Pero nadie pensaría en un coche. Ahora nos damos cuenta de que la renta básica es una cuestión de cultura. Para que la gente sea consciente de ello y lo asimile, hace falta tiempo. Si se introduce la renta básica, cuando la sociedad esté preparada, el mundo entero va a cambiar. Nada va a ser como ha sido hasta ahora. La idea tuvo varios nombres.
renta mínima de inserción, impuesto negativo sobre la renta y renta básica incondicional o universal. Valdés está a 30 minutos. Una de las ventajas de la renta básica universal es que se podía implantar de forma progresiva, en fases. Pongamos un ejemplo. Hay que pasar el glaciar y descender hacia allí. ¿Es donde termina la conducción del oleoducto desde la bahía de Prudhoe? Eso es. Petróleo en la región de North Slope, en Alaska, en la bahía de Prudhoe, y a montones. Es posiblemente el mayor yacimiento que se ha descubierto nunca. En 1969, la industria petrolera realizó un primer pago de $900 millones al estado de Alaska porque se encontró petróleo en el norte de la región, muy al norte, en la bahía de Prudhoe. Aquel primer pago supuso una revolución para el estado que hasta entonces había sido bastante pobre. Había pesca, algo de minería, un poco de turismo, pero los presupuestos eran poca cosa. Alaska ve cómo crecen sus arcas. Se prevé que el dinero procedente del petróleo genere decenas de miles de millones, lo que coloca a Alaska en la privilegiada situación de decidir qué hacer con ese dinero. Ideas no faltan. Da lo mismo en qué lo gasten. Ya se les ocurrirá algo. Pues podría ser en la exploración del espacio. En comprar un equipo de fútbol americano. Se debería ahorrar y devolver una parte a la gente. Había muchas necesidades que cubrir: escuelas, bibliotecas, hospitales, carreteras y puentes, pero también teníamos la sensación de que era una fuente de ingresos finita, que algún día el petróleo se acabaría y dejaríamos de recibir ese dinero. Así que el gobernador Jay Hammond y un grupo de legisladores propusieron la creación de una cuenta de ahorro, el Fondo Permanente de Alaska. Welcome to Alaska. Here's $1,000. Well, it's about time. But why? We pay every resident $1,000 to allow the oil companies to ravage our state's natural beauty. I'm home. Oh, thanks. Alaska es un caso único. Algunos ciudadanos del resto de Estados Unidos podrían pensar que es otro país. Es un sitio muy especial en el que vivir. Hola, mi pequeña. Papá, te he visto por la ventana. ¿Por la ventana? ¡Qué bien! La percepción del dividendo del fondo permanente está asociada a un montón de reglas sobre cuánto tiempo debes llevar aquí, cuántos días puedes estar fuera y excepciones para los alumnos de la universidad, los militares. Todos los años tienes hasta finales de marzo para solicitarlo y rellenar el cuestionario. Si se te pasa el plazo, te quedas un año sin cobrarlo. A Nathan se le olvidó una vez. 2 veces. Una justo el año en el que el gobernador dio un bono adicional. Aquel año el dividendo fue de casi $3,000. Y se le olvidó. Y luego, a finales de septiembre, principios de octubre, está todo el mundo pendiente porque es cuando anuncian de cuánto va a ser el año siguiente, porque el importe va cambiando. El dividendo de 2014 comenzará a distribuirse a los ciudadanos de Alaska a partir del 2 de octubre. Esa es la fecha en la que los cheques se ingresarán o enviarán por correo a quienes lo hayan solicitado. Y ahora me voy a tirar media hora hablando antes de anunciar el importe. Comisaria Rodell, por favor. El importe de 2014 para los alasqueños es de $1,884. Las empresas petroleras vienen y explotan nuestros recursos, y es una buena idea que Alaska reciba algo a cambio. Sí, voy. ¿Me frotas el pie? Tengo entendido que el dividendo sale en parte de los beneficios de la inversión. La mitad vuelve a invertirse en el fondo y la otra mitad se divide entre los ciudadanos del estado. ¿Me toca? Sí, ahora tú. ¡Qué bien! Muchas gracias. ¡Oh, qué fuerte estás! Somos 4 en la familia y todos los miembros reciben el dividendo.
Desde que tuvimos a las niñas, metemos ese dinero en un fondo para la universidad, para que cuando sean... Bueno, esperemos que sea para eso, que lo utilicen para los estudios. Es bastante dinero, y si no fuera por eso, no tendríamos. Nuestras hijas, si todo sigue así, pertenecerán a la clase media, incluso media alta. La idea es que cada vez va a ser más difícil conseguir eso, y a nosotros no nos hace falta que vivan mejor que nosotros. Nos vale con que vivan al menos como nosotros. Eso sería estupendo. Desde el puerto de Valdez, situado al extremo del oleoducto Trans-Alaska, el petróleo se transportaba por vía marítima al resto de Estados Unidos. Y fue aquí, en San Francisco, donde Peter Barnes fundó en 1976 una cooperativa de energía solar. Tierra, agua y aire. Estos dones de la naturaleza son distintos al tipo de propiedad privada que el ser humano genera con su propio esfuerzo. Este empresario se ha centrado en tratar de reparar los grandes defectos del capitalismo. Su planteamiento se basa en repartir entre todos los dividendos de la riqueza que todos poseemos. Cuando creamos riqueza individualmente, tenemos derecho a que sea de nuestra propiedad. Pero si generamos riqueza a partir de la creación de la naturaleza, de los bienes comunes, esa riqueza pertenece por derecho a todos por igual. Podemos tomar el modelo de Alaska y ampliarlo, extenderlo a los 50 estados y no basarlo únicamente en el petróleo, sino en otros tipos de beneficios comunes que en realidad nos pertenecen a todos y que no se cobran adecuadamente. La otra cara de esto de Alaska, de la idea de dar un cheque a todo el mundo, es que es tal barbaridad, es tan antiestadounidense. Suena tan ridículo eso de darle cheques a la gente, pero es una idea de los conservadores que viene de lejos. El concepto de una renta básica universal no estaba asociado a una ideología política concreta. En la izquierda se planteaba que una renta básica beneficiaría a los trabajadores al liberarlos de la tiranía de la esclavitud de los salarios. Sin embargo, muchos sindicatos se oponían, puesto que la disociación de ingresos y trabajo suponía una amenaza para su propia existencia. La mayoría de los conservadores rechazaban la idea, porque consideraban la interrelación entre ingresos y trabajo como una ley natural. Hay economistas del libre mercado como Friedrich Hayek y Milton Friedman que respaldaban una renta básica para limitar la burocracia gubernamental y erradicar el estado del bienestar. La idea de una renta básica garantizada tiene un particular pedigrí intelectual para los libertaristas. En 2006, Charles Murray, politólogo libertarista, volvió a proponer desde una perspectiva conservadora la implantación de una renta básica universal. Cuando escribí En nuestras manos, donde defendía la renta básica garantizada, un amigo que dirige el Instituto Cato, el laboratorio de ideas del libertarismo, me dijo: «El disparate ese que has escrito». Me gustaría que la idea de una renta básica garantizada volviera a ponerse sobre la mesa, tanto entre los libertaristas como entre la izquierda. En mi opinión, si nos fijamos en lo que ha ocurrido con las familias, con el esfuerzo del trabajo, con la cultura cívica en los últimos 50 años, es obvio que la forma en que se redistribuye la riqueza hoy es censurable. De modo que, ¿tendría la renta básica garantizada algunos efectos negativos? Supongo que sí, pero vivimos en una sociedad que ya sufre efectos tremendamente negativos, documentados, de varios tipos. ¿Podría ser peor?
En las últimas 3 décadas, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a la gran mayoría de los estadounidenses les ha ido bien cuando la economía iba bien. Al 90% le iba bien. Aquí le iba bien, aquí también. Aquí empezó a irle menos bien. Y menos aún. Pero todavía recibían la mayoría de los ingresos que se obtenían. ¡Anda! ¿Qué pasó en 1982? Pues que Ronald Reagan llega a la presidencia y la buena noticia es que empieza la economía del goteo hacia abajo. En lugar del famoso goteo hacia abajo que anunció la administración Reagan, lo que hemos visto en realidad ha sido un goteo hacia arriba. Emmanuel Sáez es profesor de Economía de la Universidad de California en Berkeley desde el 2002. Parte de su trabajo, junto a Thomas Piketty, consiste en hacer un seguimiento de los ingresos de las clases pobres, medias y ricas en el mundo. A medida que el entorno económico es más favorable para los más acaudalados, se observa cómo el dinero pasa de estar en manos de la amplia clase media a ascender hacia la cima de la pirámide de distribución. Las rentas de los más ricos se han quintuplicado. Nuestro país se está convirtiendo en los que tienen, los que no tienen y los que tienen muchísimo. La revolución de Reagan dejó que las fuerzas del mercado libre dieran forma a la distribución, eliminando toda la legislación posible, y se disparó la desigualdad. La desigualdad como tal no es algo que preocupe demasiado a los estadounidenses. En Europa sí que preocupa y se considera algo malo, pero aquí la gente piensa, bueno, Bill Gates tiene 50.000 millones de dólares, no me los ha sacado del bolsillo, no los ha robado, que le vaya bien. Sin embargo, sí hay un problema de verdad con la clase media, porque si trabajas mucho y sigues las normas, se supone que deberías prosperar, y se supone que con el tiempo deberías ir ganando cada vez más dinero, vivir cada vez mejor, conseguir que tus hijos tengan mejores posibilidades, y eso es lo que se ha frenado con el estancamiento salarial. No estamos hablando solo de personas tremendamente necesitadas, sino de la práctica totalidad de los ciudadanos que, para seguir perteneciendo a la clase media, van a necesitar ingresos complementarios al salario que obtengan por su trabajo. Dios bendiga a América y a la ciudad de Nueva York. Adoro Nueva York. Nueva York se ha convertido en una ciudad con 2 tipos de personas: los ricos y el resto, que trabajan para los ricos. Es así. Los más fuertes están a la cabeza, los mejores ganan y los demás vamos detrás. Economía elemental. Todavía no hemos alcanzado los principios fijados por los pensadores de la Ilustración. La libertad, por ejemplo. Pero introducir una renta básica para todos sería un primer paso. Ni la igualdad, tampoco la hemos alcanzado. Es decir, confiar en los demás y tener el convencimiento de que harán las cosas igual de bien que nosotros. Ich darf nur ganz wenig sagen, weil ich freue mich sehr auf Insight. Si les gusta su trabajo, estarán en paro toda la vida. No se puede remunerar el trabajo. ¿Cómo pagamos a Angela Merkel? ¿Creen que se esforzaría más en resolver la crisis de Ucrania si se le diera una gratificación? El trabajo está por encima de la remuneración. Si uno se embarca en la aventura y se atreve a afirmar que la Tierra no es plana, sino redonda, verá que tiene más posibilidades. Y solo entonces habremos desvinculado claramente el trabajo de los ingresos.
¿Tengo la posibilidad de negarme? ¿Qué me frena para no tener la libertad de decir que no? Que dependo del trabajo. Y ahora, imaginen que todos recibiéramos una renta básica de la que se pueda vivir modestamente. Miren a su derecha y a su izquierda y pregúntense, ¿estaría esta persona sentada aquí siquiera? ¿Estaría sentada ahí todo este rato? La libertad no es la posibilidad de hacer lo que uno quiera. La libertad es no ser obligado a hacer lo que uno debe. Esa es la cuestión. Ni más ni menos. Buenas. Buenas. Cuando alguien usa el argumento de que así ya nadie va a trabajar, hay que preguntarle, ¿qué haría usted? Y en el 99,9% de los casos te responden, bueno, eso no cuenta. Yo sé lo que es importante en la vida. Yo seguiría trabajando. Pero el resto, que son unos vagos, se irían a tumbarse a la Bartola. Con una renta básica de, digamos, $1.500 al mes, un grupo de 4 amigos podría asociarse para pasarse la vida cogiendo olas en la costa de California. Y se lo podrían permitir. Entre los 4 dispondrían de $72.000 al año. ¿Qué haríais? ¿Qué haríais vosotros si ganarais la lotería? Desde mi posición, conozco a mucha gente que ha ganado grandes premios de lotería, pero veo que no les ha cambiado la vida radicalmente. Lo que ocurre más bien es que adquieren una sensación de seguridad. Saben que tienen la vida solucionada y que pueden mantener a sus hijos o a otros parientes sin problema. En resumidas cuentas, sirve para tener la sensación de que la vida está resuelta, pero no para cambiarla por completo. Por lo menos en la mayoría de los casos. Hoy tenemos una sopa con tiras de crepes, ensalada mixta, roulat de ternera con puré de patatas y verduras. Es un menú de 11,90 euros. Nunca pensé que me fuera a tocar la lotería. Lo primero que haces es respirar hondo y pensar, ¿dónde he metido el décimo? ¿Voy a tener 3.000 euros al mes? ¿En cuánto tiempo termino de pagar el crédito? Es increíble. Luego di gracias al Señor. No me lo creía. Lo bonito es que después, encima, tienes éxito. Éxito en el negocio. Os va bien a ti y a tus empleados. Todo el mundo te dice, ¡qué maravilla! Y entonces ves que la vida te sonríe. Pero hay algunos premiados que hacen cosas que no se les habría ocurrido hacer, o que no se habían atrevido a hacer hasta ese momento, o cosas para las que no tenían la financiación necesaria. Es casi un planteamiento revolucionario. Es hacer algo que nadie se espera y que nunca habrías pensado que harías. Los economistas han realizado siempre estudios sobre los ganadores de premios de lotería. La aplicación de este conocimiento está relacionada con la vida cotidiana y los hábitos de la gente normal. Para sorpresa de los investigadores, disponer de una cantidad de hasta $5.000 al mes para toda la vida no reduce significativamente el esfuerzo del trabajo.
Más bien al contrario, la seguridad de contar con ingresos garantizados impulsa a la mayoría de los premiados a cumplir sus sueños y se convierten en empresarios de éxito. Con el sistema actual, tenemos graves problemas de todo tipo que una renta básica garantizada contribuiría a resolver. No me quita el sueño que 3 o 4 se dediquen a surfear en California a costa de mis impuestos. Aún así, sigo pensando que la implantación de una renta básica es el camino a seguir. Les voy a desvelar un secreto inconfesable que explica por qué no tenemos una renta básica garantizada. Las élites son sumamente condescendientes con el pueblo llano. Ellos sí que saben. Están aquí para ayudar. Mientras que los camioneros o los trabajadores de las fábricas no sabrían administrar bien el dinero y harían cualquier tontería. El ser humano tiene inclinación a querer ejercer el poder y por ese motivo tiene una aversión interna hacia la renta básica, porque entonces ya no puede amenazar al resto con su puesto de trabajo. A lo largo del siglo XX, la idea de las democracias occidentales fue secuestrada por los intereses de las grandes empresas. El ideal de los ciudadanos responsables e informados dejó de existir y el ciudadano pasó a ser un mero consumidor. Creo que, en realidad, lo que significa la democracia hoy en día es la expansión del consentimiento manipulado. No forzado, sino manipulado, y cada vez más con la ayuda de la lujosa avenida Madison. Últimamente se ha popularizado el concepto de la búsqueda de rentas o de incremento de ganancias, que describe lo que hacen las empresas en Washington y otras capitales de estado, a las que envían a innumerables grupos de presión para hacer todo tipo de contribuciones a las campañas. ¿Qué persiguen? Pues una forma de proteger su sector, a sus empresas, de poder imponer precios más altos y ganar más a costa de todos los que compran sus productos. La familia Walton es la familia más rica del país. ¿Alguien aquí piensa que necesitan asistencia social? Pues son quienes más prestaciones reciben. Porque cuando se paga a los trabajadores un sueldo precario, como hace Walmart, ¿cómo sobreviven los empleados de Walmart, McDonald's o Burger King? Pues van al servicio médico público con sus familias. Les dan cupones para comprar comida. Viven en casas de protección oficial. Mi primera pregunta es para el Dr. Winsip. ¿Cree que la familia Walton, con una fortuna de $100.000 millones, necesita recibir la asistencia social de la clase media de este país? Yo no diría asistencia social, creo que estigmatiza. ¿Los trabajadores deben recurrir al servicio médico público o a los cupones? Creo que Walmart ofrece precios muy bajos que... Por favor, conteste a mi pregunta. Disculpe, ¿me repite la pregunta? La pregunta es, ¿tiene sentido, moral y económicamente, que una familia, los Walton, posea más dinero que el 40% de las familias del país juntas? En 2016, solo 2 años después de esta audiencia del Senado, los 6 herederos de Walmart tenían ellos solos el mismo dinero que la mitad de la población estadounidense en su conjunto. Estas son algunas de esos 160 millones de personas. ¿Quién es Walmart? ¿Quién es Walmart? Somos nosotros. Somos nosotros. Ya te vale. Pedimos sueldos dignos, no exigimos $30 la hora, nos contentamos con mucho menos, un mínimo para vivir. Aunque Walmart es la empresa más rica del mundo, no es cuestión de dinero, sino de poder y de controlar a los dependientes. Si trabajas menos de 32 horas a la semana, te quitan las prestaciones médicas.
Yo hago 30. Si eres dependiente y has estado trabajando a media jornada y pensabas que ese tiempo te iba a servir para tener la prestación médica y de repente te enteras de que no, de que estás sin nada, ¿qué sentido tiene? En algún momento nos vamos a poner malos, a todos nos pasa, ¿no? Va a hacer falta que los jóvenes como Tiffany y todos los que están aquí y los ciudadanos en general protesten, no solo en relación al comercio, sino al sueño americano en general, al estilo de vida americano. La gente tiene que darse cuenta y movilizarse antes de que los pongan de patitas en la calle. Tiene que haber una revolución. ¿Está contento de ver que su propuesta, la nueva norma Buffett, está en el campo de batalla de la política y que casi se está tornando en una lucha de clases? Bueno, la lucha de clases lleva 20 años en marcha y mi clase ha ganado. Como dijo Warren Buffett, en toda sociedad hay siempre una lucha de clases, porque siempre va a haber negociaciones. Siempre van a existir luchas de poder para ver cómo se reparte el pastel de la economía. Así que creo que una de las lecciones importantes que debemos aprender es que siempre hay lucha de clases y que es el gobierno el que dicta las reglas del juego. Una de las cosas que se podría hacer es cobrar una comisión sobre cada compra o venta que se realiza en nuestro mercado de valores, o dejar la creación de dinero al propio Estado y no a los bancos, que lo crean sin ningún coste y se lo sacan de la manga. La cantidad total correspondiente a este incremento de ganancias en el país sigue aumentando, aunque los economistas todavía no han sido capaces de cuantificarla, lo que no deja de sorprenderme. Pero creo que será algo así como 1/3 de nuestra economía. 1/3 es este incremento, es decir, dinero que se extrae injustificadamente de todos los ciudadanos debido al poder del mercado o al poder político de las grandes empresas. Y la economía de búsqueda de incremento de ganancias ha disminuido la eficiencia de la economía. Un estudio de la década de 1980 concluyó que este mecanismo había hecho decrecer la renta total de Estados Unidos en un 45%. El capitalismo es un sistema en el que la riqueza o el capital se emplean para producir bienes para su venta, o en otras palabras, generar nuevas riquezas. El patrimonio nacional tiene una amplia distribución. Thomas Piketty y Emmanuel Saez llegaron a la conclusión de que buena parte de la desigualdad de rentas era el resultado de la búsqueda de incremento de ganancias por parte de los más acaudalados. ¿A cuánto podría haber ascendido una renta básica si se hubiera empleado ese 45% para financiarla? ¿A $5.000 al año? ¿A 10.000? ¿O a $25.000 al año para cada ciudadano, desde su nacimiento hasta su defunción? Personalmente estoy a favor de los tipos impositivos altos, como los que teníamos antes de la revolución de Reagan. Los impuestos altos no son malos para la economía, porque no es eso lo que impulsa a quienes más talento tienen a trabajar y esforzarse, sino que sirven para poner freno a la codicia. Con ello, los que más ganan no tienen tantos incentivos para seguir extrayendo más y más dinero del resto de la economía. Si extrapola esos $1.000 mensuales en Estados Unidos, verá que la producción total los puede sostener. Albert Benga, socio de Union Square Ventures, se graduó summa cum laude en Economía e Informática por la Universidad de Harvard y se doctoró en Tecnologías de la Información en Massachusetts. No se trata de la producción, sino de la redistribución. Una renta básica es una forma directa de redistribuir la riqueza. En lugar de darle cupones a la gente para que compre comida, les damos dinero. El año pasado, el gasto de los programas de asistencia a personas de ingresos reducidos fue de más de $1 billón. ¿Qué supone esa cantidad? Pues con ese dinero se le podría dar a cada ciudadano pobre un cheque por valor de $22.000. ¿Es la economía lo bastante fuerte? La respuesta es sí.
¿Está el gobierno redistribuyendo la renta en la actualidad? Sí. Así que solo tenemos que mostrarnos más abiertos a la idea de que esa es una de las principales funciones del gobierno. A comienzos del siglo XXI, Namibia era el estado con la distribución de riqueza más desigual del mundo. En 2008, Sefania Kamita, el obispo de la Iglesia Evangélica Luterana del país, puso en marcha una renta básica experimental en la localidad de Otjibero como proyecto piloto. Namibia es un país rico y todo el mundo lo está reconociendo. En 2015, el nuevo presidente de Namibia nombró ministro de Erradicación de la Pobreza y Bienestar Social al obispo Kamita. Así que dejemos que no solo unos pocos, sino todos los namibios se beneficien de la riqueza que posee este país. Cuando nos dieron ese dinero, lo metimos debajo de un árbol. Fue un día muy emocionante, muy bonito. La gente empezó a decir que el pan caía del cielo. Y nos reunimos bajo el árbol y rezamos juntos. El obispo Kamita dirigió la reunión y dijo: la razón por la que estamos aquí reunidos es porque vamos a poner a prueba la renta básica con vosotros, para ver si funciona. Así el gobierno puede comprobar si es una buena iniciativa. Todos recibimos la renta básica con esta tarjeta. No todos teníamos la tarjeta, pero cuando empezó la renta básica, nos la dieron a todos. El día 15 de cada mes puedo ir a cualquier sitio con ella. Voy y me dan el dinero de la renta. Un, dos, tres, cuatro. La tarjeta, por favor. Dios es bueno y hay que alabarlo. Gracias. Gracias, hermana. Buenos días. Buenos días. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Cuando recibimos el dinero, empezamos a pagar las tasas de la escuela de los niños y las de la clínica. La gente no se podía permitir los $4 de la clínica. El colegio cuesta $10 al año que tampoco podíamos pagar. Los años en los que pagamos la renta básica demostraron que aquella prestación iba a cambiar muchas vidas en Namibia y a mejorar las condiciones de vida de la gente. Me acuerdo de que cuando llegamos, en 2007, estaban asustados, porque pensaban que estaban sucios, que no estaban limpios y no eran nadie. Ya habéis visto, cuando habéis estado allí, que la gente se pone delante de los demás y dice lo que piensa. Así que eso de que, si le das dinero a la gente, los haces vagos, simplemente no es verdad. Algunos habitantes, como Katrina Afrikaner, que es panadera y se mudó a Otjibero justo después de que se iniciara el proyecto, no pudieron optar a la renta básica. No obstante, sí se ha beneficiado de ella al haberse incrementado el poder adquisitivo de la población. En el primer año de la iniciativa, el empleo subió un 25%. La renta media, sin contar la prestación de la renta básica, aumentó un tercio y contándola casi se duplicó.
Los salarios se elevaron en un 19% y los ingresos derivados del autoempleo se cuadruplicaron. Fue entonces cuando decidí comprarme una máquina de coser. El vestido que llevo me lo hice con esta máquina. Hasta ese punto nos ha ayudado la renta básica. Tengo mucha confianza en que el gobierno actual implante la renta básica. El mero hecho de que el presidente me haya nombrado ministro de Erradicación de la Pobreza y Bienestar Social dice mucho y me da esperanza. Vengan, acompáñenme al futuro. ¿Qué es lo que nos encontraremos? Todos los argumentos a favor y los recelos que quedaban en contra de una renta básica universal fueron perdiendo relevancia a comienzos del siglo XXI. Porque aquel fue un tiempo en la historia de la humanidad solo comparable en importancia a la revolución neolítica. Hace unos 10.000 años, los cazadores-recolectores se establecieron, se convirtieron en agricultores y ganaderos y crearon la propiedad privada. El paraíso de la abundancia dejó de existir. Pero después, para el siglo XXI, la humanidad había desarrollado tecnologías tan avanzadas que aquel paraíso volvía a ser una realidad. El trabajo lo realizaban máquinas y robots. Quedaban dos preguntas por responder. ¿A quién pertenecían los recursos y a quién los robots? Las máquinas están para trabajar. Y tengamos tiempo para pensar. ¿Qué es lo que mejor se nos da? Las máquinas están para trabajar. Las personas para pensar. Las máquinas para trabajar. Las personas para pensar. Las máquinas están para trabajar. Las personas para pensar. El gran problema que no solo no sabemos cómo vamos a resolver, sino que ni siquiera sabemos cómo va a ser en realidad, es la sustitución de los seres humanos por ordenadores y robots. Y va a suceder a una grandísima escala, cualitativamente muy diferente a todo lo que hemos visto en la historia. No estamos hablando de la supresión de ciertos trabajos de poca cualificación, sino de puestos de trabajo medios para los que hace falta un título universitario que los ordenadores van a poder hacer mejor. Los heterodinos estaban interrumpiendo los activadores de reacción al estímulo y deteniendo las conexiones sinápticas de las resistencias. No volverá a tener problemas con su robot. A diario, en los hogares y las oficinas, así como en los automóviles, cientos de estos pequeños robots hacen mucho más por nosotros de lo que imaginamos. La ciencia ficción nos ha condicionado para que pensemos en los robots de una forma determinada. Marshall Brain pensó en la renta básica mientras escribía sobre cómo resolver el problema de que la robótica y la automatización nos fueran a dejar sin empleo. Para una persona, R2D2 es un robot y C3PO es un robot humanoide. Y así es como pensamos que debe ser un robot, el aspecto que debe tener. Pero ya tenemos muchos robots a nuestro alrededor, de muchas formas distintas. Un cajero automático es un robot que nos expende dinero sin que tengamos que ir a la ventanilla del banco. La inteligencia artificial no tardó mucho en ponerse a la altura de los seres humanos en todos los campos imaginables. Según un estudio de la Universidad de Oxford de 2013, casi el 47% de los puestos de trabajo corrían el peligro de ser automatizados y, de hecho, 20 años después habían desaparecido. El ser humano siempre ha subestimado el poder del crecimiento exponencial y a principios del siglo XXI la tecnología de la información empezó a evolucionar de forma exponencial. Hace poco más de 3 años, los de IBM nos propusieron algo que consideraban el siguiente gran reto de la informática. Damas y caballeros, les presento a Watson.
Los ordenadores nunca podrán participar en Jeopardy. Hay que saber mucho, las preguntas son muy enrevesadas, hay que pulsar súper rápido. Vamos a jugar. Cuando estén listos, hagan su elección. Por 400 curiosidades olímpicas. Parecía imposible. Y un buen día, IBM anunció que había empezado a investigar para construir un ordenador que participara en Jeopardy. Y en un par de años, un ordenador venció a los mejores concursantes. Y no por los pelos, sino que arrasó. Watson, ¿qué es un stick? Correcto. Con esa respuesta se amplía la ventaja. Llevas $5.200 acumulados. Brad es el siguiente con 1.000 y Ken cierra la clasificación con 200. Llevo trabajando con ordenadores 35 años y en los primeros 25 años se avanzó poquísimo. Allá va. A ver qué tal se le da el giro a la izquierda. En los últimos 10 años se ha empezado a avanzar muy rápido, como con los coches autónomos. Los primeros pasos los dio la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos con la carrera que organiza. Hace 10 años, los mejores coches solo conseguían recorrer entre 1 y 3 kilómetros de un circuito de pruebas antes de quedarse atascados en algún sitio. Buen intento, chicos. Y a partir de entonces, en cuestión de 10 años, hemos llegado al punto en que los coches autónomos pueden recorrer kilómetros y kilómetros por las calles. Es un avance que parecía impensable en su momento. ¿Cuándo cree que llegará el momento en que no hagan falta taxistas aquí en Nueva York? En cuanto tengan el software preparado. Los coches ya lo tienen. Es el futuro. Van a conseguir que funcione. Tienen que conseguirlo. No hay más, tu tía. Hablan 80 idiomas. Es fantástico. ¿Y qué van a hacer los taxistas? Aquí la gente tiene una gran capacidad de resistencia. Los camioneros, los taxistas, los repartidores de FedEx, ese tipo de gente, que serán unos 3 millones de personas, son los primeros que van a perder los puestos de trabajo. Es fácil pensar en muchos trabajos del sector de la construcción, sobre todo a medida que haya sistemas de visión en línea, que se pueden robotizar en un futuro cercano, techar edificios o levantar muros, ese tipo de cosas. No son trabajos con dificultad intelectual en absoluto. Así que se van a automatizar mucho. Pero curiosamente hay tecnologías como Watson que, a nivel intelectual, tienen mucha aplicación en el derecho, la medicina o el análisis contable y demás. Así que en esos campos también se automatizará el trabajo y, salvo en los puestos directivos, en los que no es de esperar, el resto se pueden sacar adelante con tecnología como Watson. En la siguiente mitad de siglo, la gente podrá ver y oír a distancia. Dispondremos de instrumentos de radio de bolsillo con los que comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar. Se podrán enviar periódicos, revistas, correos y mensajes por el aire a la velocidad del rayo y reproducirlos en casa. Hoy las herramientas son más potentes que nunca, lo que significa que tenemos más capacidad para decidir cómo va a ser el futuro. Y decidirlo está en manos de los políticos y los ciudadanos que los eligen y de quienes ejercen su influencia, muchos de los cuales están en Davos esta semana. En última instancia, la decisión es nuestra, no nos viene impuesta de fuera. ¿Está diciendo que podemos desvincular el trabajo de los ingresos? Es una posibilidad, sí. ¿De verdad? Es un paradigma nuevo. Sí, en el sentido de que no va a ser necesario trabajar para recibir una renta básica. Esa es una de las ideas. Uno trabaja porque le gusta, no porque lo necesite para vivir. ¿Habría actuado de otra forma en su vida si no hubiera necesitado ganar dinero para vivir? Me habría gustado ser senador. Sí. Un senador honrado, para variar. Eso habría sido. Me habría encantado ayudar a la gente
escuchar sus problemas y tratar de mejorar su situación. Con Internet ya hemos comprobado que si el dinero deja de ser un incentivo, de pronto surge un instinto altruista. Si hace 20 años le hubieran preguntado a la gente si creían que se podría reunir un grupo de voluntarios para elaborar una enciclopedia entera, te hubieran dicho que ni de broma. Pero Wikipedia ha demostrado que hay un componente altruista que entra en juego y la gente dice, me apetece ofrecer mis conocimientos gratuitamente. Para abastecer a una sociedad no hay que preguntarse si hay dinero suficiente, sino si hay bienes suficientes. El dinero no se come. No es nutritivo y ni siquiera sabe bien. Ni aunque lo untes con mantequilla. Y para eso tiene que haber mantequilla, además. Lo que tenemos que preguntarnos es si tenemos bienes suficientes. La respuesta es fácil de observar. ¿Por qué aceptamos la pobreza a la vez que producimos bienes en exceso y los desperdiciamos? Proporcionar una renta no asociada al trabajo es un enfoque basado en el mercado. Que todos seamos propietarios genuinos de una riqueza que moralmente se puede considerar que nos pertenece a todos, aunque legalmente aún no. Lo que propongo es que legalicemos el patrimonio de todos. Todos nos podríamos ir de vacaciones eternas. Si lo piensas, si los robots están haciendo todo el trabajo y produciendo todo lo que necesitamos, y haciendo todo lo que la economía necesita, las personas son libres de hacer lo que se les antoje. What will I do? How will I live? This is the 24th century. Material needs no longer exist. Then what's the challenge? The challenge, Mr. Offenhaus, is to improve yourself, to enrich yourself. Enjoy it. No os preocupéis, no tenéis que esperar 300 años para que todo esto ocurra. El futuro ya está aquí.